está adelante, y estén más cómodos, hermanos. Siempre estamos preocupados por la comodidad, para que la iglesia esté de la mejor manera. Entonces, si gustan, ahí tenemos una banca totalmente disponible. Unos 15 minutos más van a repartir galletas y café. De verdad, ahora sí vienen. Adelante, hermanos, si gustan ahí acompañarnos acá en la parte de Dios. El sentimiento es mutuo, hermanos, el aprecio es mutuo. La verdad que apreciamos bastante a la iglesia. Aquí en Los Laredos tenemos gratos recuerdos, hermanos, bastantes gratos recuerdos. Básicamente nosotros nos casamos, bueno, Luis y yo, en el 2003, y recién casaditos, hermanos, nos venimos aquí a Altavista a apoyar por un año. Estábamos en la escuela, así que hay muchos buenos recuerdos y bonitos de esta ciudad, hermanos. Se llevan en el alma, ¿verdad? Bueno, muy bien, hermanos, vamos a empezar con lo que nos compete en esta oportunidad, y para eso vamos a ver nuestras Biblias, Filipenses capítulo 3. Vamos a tomar el texto base, hermanos, de esta campaña, Filipenses capítulo 3, en el versículo 12 al versículo 16. Vamos a dar lectura de esa sección. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 16, vamos a ver lectura, hermanos. Ahí síganme con su mirada, y yo estoy dándole lectura en esta oportunidad. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo, continúo, persevero, por ver si logro asir aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Noten que no dice adelante, sino delante, es decir, aquí ahora. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos maduros, es la palabra perfección aquí, hermanos, la madurez espiritual. Todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también te lo va a revelar Dios. Pero en aquello que ya hemos llegado, sigamos una misma regla y sigamos una misma cosa, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al verso 16. Ahorita, hermanos, escuché que había al menos 4 congregaciones aquí presentes. Alianza, Altavista, Viveros, y por ahí escuché a otra. ¿Quién era, hermano? Voluntad y trabajo, hermano. Voluntad y trabajo. Bueno, y lógicamente nuestros hermanos de reservas territoriales, ¿verdad? Teníamos básicamente 5 congregaciones. Quiero hacer una pregunta abierta en esta oportunidad, hermanos, una pregunta abierta, y me gustaría escuchar la respuesta de los diferentes hermanos de diferentes congregaciones. La pregunta sería: como congregaciones, ¿cuál es el ideal al cual se quiere llegar como congregación? Por ejemplo, Voluntad y Trabajo, Viveros, Alianza, etcétera. ¿Cuál es su ideal como congregación? ¿A qué punto llegar? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, por decirlo. Ser una congregación evangelista podría ser nuestro ideal como congregación. Ser una congregación bien animosa en los cantos. ¿Qué más, hermano? Como congregaciones, ¿cuál sería su ideal de meta a llegar? Por ejemplo, a ver, ¿alguien que quiera comentar algo? Crecer en amor y en número, hermano. Ok, crecer en amor y en número. ¿De qué congregación es usted, hermanita? Es Christ, Laredo, Texas. Ok, muy bien. Crecer en amor, ¿y qué dijo, hermana? Y el número. Y el número. Ok, excelente. Voy a anotarlo por aquí. Dice nuestra hermana: crecer en amor y número. Muy bien, hermano. Perfecto. ¿Qué más, hermanos? A ver, hermano. Hermano, en este año la congregación aquí en Reservas, Ajá. el objetivo es perfeccionar el tema evangelístico, Okay. y a futuro, hermano, tener una organización bíblica. Ok, el gobierno, ¿verdad? Estamos hablando de eso, hermano. Correcto. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de la congregación en reservas territoriales, llegar al objetivo de crecer en el evangelismo
y llegar a la meta ideal, que es el gobierno congregacional. Perfecto, hermano. ¿Las demás congregaciones? ¿Voluntad de gobierno, hermano? Muy bien, ¿de qué congregación es, hermano? Ok, dice el hermano, crecer en el conocimiento. Muy bien, hermano, muy amable, gracias por comentarlo. ¿Hay hermanos de otra congregación o otro hermano? ¿Hermano? Creciendo en la disciplina del Señor. Muy bien, disciplina. ¿De la congregación de la alianza, hermano? Sí. Ok. Disciplina, muy bien. ¿Por ahí alguien más, hermanito? Hermano, que la unidad que debe haber entre los miembros de la congregación. Ok, hermano, ¿de la Ibero, mi hermano? Ok. Dice el hermano, crecer en la unidad entre las congregaciones, correcto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cuál sería el ideal como congregación? O sea que ni siquiera se lo han planteado. Nosotros, bueno, yo creo que me reúno en la Ajá. iglesia cristiana colonia. Primeramente nos propusimos esforzar en la predicación y gracias a Dios hemos sido ya un gran número de hermanos que se han esforzado y han progresado en la predicación, y ahora hemos estado llevando unos temas y ciertos hermanos hemos estado estudiando los jueves en las casas y estamos estudiando en base a la institución bíblica. Ok. Los felicito, hermano. Dios les bendiga. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Hermanita? Muy bien, hermana. En los temas de la santidad. Excelente. ¿Qué otro más, hermano? Crecer en la madurez espiritual. Crecer, hermanos, en la madurez. Como dice la escritura aquí, ¿verdad? La madurez. La voluntad. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Como congregación, ¿cuál es el ideal, hermanita? Llegar al conocimiento de la plenitud de Dios. Muy bien. Llegar al conocimiento, por ahí sí ya lo había comentado, conocimiento, y voy a agregarle la plenitud. ¿Verdad? Excelente, hermana. ¿Alguien más por ahí? ¿Hermana? ¿Perdón? El servicio. Muy bien. Ok, hermano. Con eso vamos a poner el punto principal de todo eso. Ustedes se fijan, hermanos, chéquenle bien. Los hermanos han comentado que el ideal sería crecer en amor, en número, en temas de evangelismo, en gobierno, conocimiento, plenitud de Dios, disciplina, unidad en la predicación, en la santidad, en la madurez y en el servicio, hermanos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué no se ha logrado, hermanos? O sea, son cosas muy nobles, loables y, hermanos, muy necesarias para la iglesia, pero ¿por qué no hemos alcanzado esos ideales, hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la iglesia no ha logrado alcanzar, hermanos, estas metas extraordinarias, hermanos. Ahora, póngase a imaginar por un momento, hermano y hermana, o una congregación, hermanos, una congregación que tenga todos estos puntos en forma y práctica, hermanos. ¿Verdad? Que sea de unidad, amor, disciplina, evangelismo, predicación, etcétera. Eso, hermanos, es el ideal que todo cristiano tiene, hermanos, hacia sus congregaciones. Entonces, la pregunta, hermanos, del tema para esta oportunidad lleva como título, hermanos, ¿qué queremos alcanzar para ese presente año? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Y la palabra alcanzar, hermanos, significa obtener, llegar o conseguir. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos llegar? ¿Qué queremos obtener? Lo que ustedes mismos han escuchado, hermanos. Ahora, ¿qué ingredientes, hermanos? Fíjense bien, ¿qué ingredientes necesitamos como congregaciones para alcanzar, hermanos, estos nobles ideales? Y vamos a tocar, hermanos, al menos 3 cosas que considero en un punto de vista muy particular, hermanos, muy particular, que es lo que requerimos como congregaciones, hermanos, para poder llegar a estos ideales. Número 1, hermanos, ¿qué necesitamos para alcanzar estos ideales? Crecer en número, en evangelismo, el gobierno, el conocimiento, la madurez. ¿Qué podemos
¿qué necesitamos, mis hermanos, para alcanzar esa plenitud? Número uno, hermanos, necesitamos, hermanos, alcanzar la victoria, hermanos, en medio de las pruebas, hermanos. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Miren, no es asunto desconocido, hermanos, que el enemigo, que Satanás, está como león rugiente, mis hermanos, viendo a quién devorar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como congregaciones, mis hermanos, no hemos alcanzado un punto en el que decimos, wow, la congregación va de la mejor manera? Estamos alcanzando objetivos, ideales, y de repente, hermanos, se nos desinfla todo. ¿Sí les ha pasado, no? Que todo va excelente, de la mejor manera, y de repente, hermanos, pasa algo que nos sacude a todos como congregación, hermanos. Entonces, para que nosotros podamos llegar a tener estos ideales, necesitamos, hermanos, alcanzar la victoria en medio de estas tribulaciones o pruebas que Satanás va a poner en medio de nosotros, hermanos. Y para esto, vamos a ir a un pasaje, segundo de Samuel, hermanos. Vamos al Antiguo Testamento. Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, mis hermanos. Capítulo 5, versículo 17 al 25. David, hermanos, David lleva 7 años sirviendo como rey en Hebrón. 7 años, hermanos, lleva David como rey. Y llega el momento, hermanos, en que todas las tribus se unen para llevar a su rey de Hebrón, hermanos, a la ciudad de Jerusalén, y que ahora sí comience a reinar, hermanos, en todo Israel. Porque por 7 años David, hermanos, ha estado en Hebrón. Ahí llegó, hermanos, porque tenía pleito con Saúl. Pero Saúl ya murió, hermanos. David ha venido alcanzando, hermanos, la victoria, batalla tras batalla, hermanos. Hasta que llegue el momento en que a David lo van a llevar a Jerusalén para que sea rey sobre todo Israel. Y uno pudiera decir, wow, qué bonito, o sea, victorias, batallas ganadas, ahora Israel va a crecer. Pero fíjense lo que pasa, hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo escuchó, hermanos, ¿qué fue lo que hizo David? Descendió, hermanos, a la fortaleza, hermanos. ¿Saben por qué en ocasiones, mis hermanos, no alcanzamos esos ideales? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la sacudida, cuando viene la tribulación, hacemos todo, hermanos, menos lo que debemos. Y lo que se tiene que hacer, mis hermanos, es lo que hizo exactamente David: ir a la fortaleza, hermanos. Buscar la presencia de Dios, mis hermanos. Los filisteos en este punto podrían representar, mis hermanos, a nuestro enemigo, hermanos, al 100%, que es Satanás, mis hermanos. Pero noten, hermano, lo que dice la escritura, versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, dice la escritura, consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres, dice la escritura en el versículo 22, los quemaron, hermanos. Hermanos y hermanas, fíjense bien. Satanás siempre vendrá malentonado cuando viene de derrotar a otros, hermanos. Fíjense en esto, hermanos. Satanás siempre vendrá malentonado cuando viene de derrotar a otros. Saúl, hermanos, y sus hijos habían caído en la batalla, y lo mismo pensaba hacer, hermanos, con David. Pero ¿qué hizo David, hermanos? Buscó la fortaleza, buscó la presencia de Dios,
Y dice la escritura, consultó David a Jehová, hermanos. ¿Por qué no hemos alcanzado, hermanos, estos ideales? Porque a veces queremos resolver los conflictos, hermanos, por nosotros mismos. A veces nosotros queremos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas. Si nosotros aprendemos, hermanos, a depender de Dios, a consultarlo, hermanos, a buscarlo, el Señor nos dará la respuesta, hermanos, y las salidas cuando los problemas dentro de nuestras congregaciones se presenten, hermanos. Aprendamos de David, hermanos. ¿Qué hemos de alcanzar, hermanos? En este año hemos de alcanzar la victoria y aprender, hermanos, como David lo hizo cuando se vio en problemas contra los filisteos, hermanos. Toda congregación, hermanos, atraviesa por tribulaciones, mis hermanos. Toda congregación atraviesa, hermanos, por muchos problemas. ¿Es de extrañarse eso, hermanos? Por supuesto que no. Nosotros no debe de ser extraño que los problemas lleguen a nuestras congregaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no es estarnos preguntando ¿por qué nos pasó esto? Sino más bien ir a consultar, hermanos, al Señor, mis hermanos. Pero no termina ahí la historia. Vamos a ver qué continúa diciendo, hermanos. Dice la escritura, versículo 23, hermanos. Verso 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Fíjense, hermanos, que aquí el Señor, miren, hermanos, David pudo haber dicho: ya sé cómo derrotar a los filisteos, ya sé cómo salir de este problema, ya lo hice antes. David, hermanos, no se confió. David consultó al Señor, hermanos, y el Señor fue quien cambió la estrategia. Ahora le dice el Señor a David: ya no subas por ahí. Ahora lo que tienes que hacer es rodearlos. Y es que, hermanos, cuando nosotros consultamos a Dios, a través de la oración, a través de la obediencia, hermanos, el Señor siempre nos dará la respuesta y la salida, hermanos, a nuestros diferentes problemas. ¿Saben cuál es el error nuestro, hermanos? Que a veces nosotros pensamos qué palancas mover o qué botones apretar. Me confío, hermanos, y soy vencido, hermanos. David, hermanos, no hizo nada de eso. Él volvió a consultar al Señor, hermanos, y el Señor entonces le cambió la estrategia. Dije: mira, David, ahora lo que vas a hacer es darles la vuelta, los vas a rodear y por ahí los vas a derrotar. ¿Qué hizo David, hermanos? No, Señor, porque esta estrategia pasada me funcionó. No, hermanos, David fue obediente, hermanos. ¿Por qué nosotros no hemos alcanzado nuestros ideales, mis hermanos? Porque a veces no obedecemos la palabra, hermanos. A veces no somos obedientes a la voluntad de Dios y nosotros queremos resolver los problemas, hermanos. No es así, mis hermanos. Problemas, dificultades y tribulaciones todo el tiempo, hermanos, vamos a tener. Aquí el punto es, hermanos, ¿qué voy a hacer cuando nos enfrentemos a esos filisteos? La respuesta, hermanos, la tenemos con claridad: consultar a Dios. Y que a través de su palabra, hermanos, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? ¿Cuáles son las estrategias espirituales que hemos de considerar para lograr nuestros ideales, hermanos? ¿Cómo he de crecer en unidad, en disciplina, en la predicación, en la santidad? Hermanos, aquí tenemos el manual. ¿Cómo voy a crecer en santidad? Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. ¿Cómo la iglesia va a crecer en madurez? Vamos a ver qué es lo que yo tengo que corregir. Pero a veces, hermanos, cuando la iglesia se enfrenta a los problemas, hacemos todo menos consultar el manual, hermanos. Por eso, mis hermanos, en muchas ocasiones
La iglesia, hermanos, sufre, hermanos. Por eso en muchas ocasiones la iglesia tropieza. Por eso en muchas ocasiones la iglesia no logra sus metas. Porque estamos como el pueblo de Israel, consultando a Egipto, consultando a los asirios, a ver quién nos puede ayudar. Y dice el Señor, ¿por qué no volteas a mí? ¿Verdad? Y dice por ahí en Jeremías, ustedes cometen varios errores y uno de ellos es cavar cisternas rotas por ustedes mismos. Si nosotros queremos, hermanos, crecer en la madurez, en el conocimiento de la palabra, yo he de depender, hermanos, de lo que me diga el Señor, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga, hermanos? Ahora, noten, hermanos, la lectura. Voy a regresar ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 5, hermanos, versículo 24. Voy a leer nuevamente. Dice la escritura. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces tú te vas a mover, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David, hermanos, verso 25, lo hizo de esa manera, como Jehová se lo había mandado. Hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar, hermanos, hasta Bezer, hermanos. La obediencia. Ahora, hermanos, el Señor ya le había dicho lo que tenía que hacer, pero le agregó otra cosa: te vas a estar quieto. Y cuando escuches el ruido por la copa de los árboles, entonces tú te vas a mover. Es la obediencia, mis hermanos. Obedecer, hermanos, es la diferencia. El rey anterior a David, hermanos, Saúl, ¿cuál fue su error? La desobediencia. En una ocasión, hermanos, Samuel tardaba en llegar, y dice la escritura que Saúl se desesperó porque la gente se le estaba desertando. Se nos hace algo peculiar ahí, hermanos, que de repente vemos cómo se nos desgrana el elote, hermanos. Y Saúl, hermanos, en su desesperación pidió que se construyera un altar, hermanos. Y apenas estaba él con todo su holocausto allí muy animado, hermanos, y ahí venía Samuel. Entonces le dice Samuel: locamente vas a echar. El reino te va a ser quitado. ¿Por qué no levantamos como congregación, hermanos? Por la desobediencia. ¿Por qué no levantamos como congregación? Porque no tenemos paciencia, hermanos. No esperamos los tiempos de Dios. No lo consultamos. No vamos al manual. Sin embargo, hermanos, si nosotros vamos al manual, consultamos al Señor, tenemos paciencia, hermanos, los resultados se van a ver. Y David, hermanos, nos muestra con toda claridad lo que sí se tiene que hacer, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos estos ideales, podemos alcanzarlos, hermanos, si hacemos lo que David hizo. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a hacer lo que David hizo, hermanos? Amén. Es más, hasta lo cantamos, ¿no, hermanos? Obedecer. Y hermanos, tomamos esa obedecer. Y nos emocionamos con el canto, hermanos, pero salimos de la congregación y nos convertimos en Saúl, hermanos. Entonces, para alcanzar nuestros ideales, hermanos, para alcanzar la victoria en medio de las pruebas, hemos de hacer, hermanos, exactamente lo que hizo David. Número 2, hermanos, número 2. ¿Por qué no hemos alcanzado, hermanos, este tipo de metas? ¿Por qué no las hemos alcanzado? Bueno, ya vimos el número 1, hermanos. Vamos al número 2. ¿Qué otra cosa, hermanos, hemos de alcanzar en lo que hemos de crecer para lograr nuestras metas? Número 2, hermanos, alcanzar un buen testimonio, hermanos. Fíjense en lo que nuestros hermanos nos comentan por aquí. Madurez, santidad,
unidad, evangelismo, crecer en número. ¿Por qué a veces, hermanos, no logramos los ideales? Por nuestro mal testimonio. ¿Verdad, hermanos? Dijo por ahí un hermano en su predicación, lo escuché y se me hizo muy interesante. Dijo el hermano, el que es cristiano en su casa, es cristiano donde sea. Yo me quedé con eso, hermano, y lo estuve reflexionando. El que es cristiano en su casa, es cristiano donde sea. Y es cierto, hermanos. Porque cerrando la puerta de nuestros hogares, hermanos, solamente Dios sabe lo que dentro se vive. Se sorprendería, hermanos, saber que muchos hermanos son una cosa en la congregación y son otra cosa en el trabajo, hermanos. Son una cosa en la congregación y son otros en la casa, mis hermanos. ¿Por qué no logramos, mis hermanos, crecer? Porque no cuidamos, mis hermanos, nuestro testimonio. Y el testimonio, hermanos, es lo más apreciado para un cristiano, hermanos. Por ahí dice Eclesiastés, se me vino ahorita a la mente ese pasaje, lo voy a leer rápidamente. Aquí en el libro de Eclesiastés, hermanos, menciona el pasaje lo siguiente. Yo voy por allá, hermanos. Y está muy revelado este pasaje. Dice, es el capítulo 10, versículo 1, hermanos, de Eclesiastés. Dice la escritura, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, hermanos. El testimonio, hermanos. En la carta a los Hebreos, mis hermanos, dice, porque por ella, Hebreos capítulo 11, versículo 2, versículo 4 y versículo 39, de Hebreos 11, hermanos, dice el texto, Hebreos 11, verso 2, 4 y 39, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo como Dios, dando testimonio a Dios de sus ofrendas, y muerto no habla por ellas. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, hermanos, lo prometido, hermanos. El testimonio, mis hermanos. Es bien importante, hermanos y hermanas, que realmente cuidemos, hermanos, una de las cosas más apreciadas que todo cristiano, hermanos, tiene, su testimonio, hermanos. Bien, hermanos, podrán hablar lo que quieran de usted, pero si usted tiene buen testimonio, hermanos, todo se va a caer. No tiene ni siquiera que defenderse, hermano. Su buen testimonio va a hablar por usted. Entonces nosotros, hermanos, para poder alcanzar nuestras metas y nuestros ideales, no hay duda, hermanos, de que requerimos un buen testimonio como individuos, como familia y como congregación. Y hermanos, sin temor a equivocarme, si nosotros crecemos en eso, hermanos, vamos a alcanzar muchas metas, hermanos y hermanas. Porque el testimonio, hermanos, es algo valioso para el cristiano. El buen testimonio, hermanos, de uno implica el beneficio de otros. El mal testimonio de uno conlleva la afectación, hermanos, a otras personas también. Vamos a ir a un ejemplo bíblico, hermanos. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, mis hermanos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 30. Marcos 9, versículo 30. Al 32. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Marcos 9, 30. Bueno, voy a dar la lectura, hermanos. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le van a matar. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Verso 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo, hermanos, de preguntarle. A ver, hermano, traten de imaginar el escenario, hermanos. Jesús está con sus discípulos y en cierto momento del camino, hermanos,
les habla acerca de lo que le va a suceder a él. Es algo muy importante, hermanos, que tiene que ver con la misión del por qué estaba en la tierra, hermanos. Pero dice la Escritura, hermanos, que ellos no entendían y tenían miedo preguntarle, hermanos. Jesús les está compartiendo algo, hermanos, muy importante para él. Y algo, hermanos, que tenía que ver con la salvación de todos nosotros. Pero ellos, hermanos, sencillamente no entendían de lo que Jesús estaba hablando. ¿Cómo te sentirías tú, hermano y hermana, si quieres compartir algo bien importante y las personas no te entienden ni de lo que estás hablando? ¿Cómo te sentirías? Para tratar de entender un poquito a Jesús, hermanos. Ahora, vamos a ver lo que continúa diciendo. Versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, cuando llegaron a Capernaum y estuvo en casa, les preguntó, ¿qué estaban disputando ustedes en el camino? ¿Se fijan, hermanos? O sea, Jesús les acaba de decir, voy a morir, pero voy a resucitar. Vienen por el camino, hermanos, y ellos vienen peleándose, hermanos. ¿Pusieron atención a lo que Jesús estaba diciendo, hermanos? Claro que no, hermanos. ¿Qué estaban peleando? Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postero de todos y el servidor de todos. Tomó al niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que no me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué se esperaba, hermano? Que al menos que con esa explicación los discípulos dijeran, híjole, es cierto, hicimos mal, Señor, perdónanos, no entendimos, pero ahora que nos lo explicas, entendemos la misión tan importante. ¿No sería eso lo ideal que hubieran respondido, hermanos? Pero fíjense lo que pasa en el versículo 30, hermanos. La de 38, perdón. O sea, Jesús les está explicando, hermanos, verso 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. ¿Cómo que sintió Jesús, hermanos? O sea, y les vengo explicando lo importante. Agarró a un niño, hermanos, y les quiso explicar lo que realmente es el servicio. Y luego Juan se levanta y, oiga, Señor, disculpe, mire, allá estuvo predicando, pero como no es de nosotros, se lo prohibimos. A veces, hermanos, estamos como ellos. No entendemos la misión, no entendemos la enseñanza, pero sí nos ofendemos cuando alguien está haciendo algo diferente, hermanos. ¿Y por qué los hermanos de allá? Y porque, oye, enfócate en lo que realmente es importante. Y esto, hermanos, realmente a mí me sorprende, hermanos, porque puedo observar que los discípulos no están entendiendo, hermanos, la importancia de la misión de Jesús. Y a veces, hermanos, nosotros como iglesia, hermanos, no entendemos el propósito de la misión que tiene la iglesia, hermanos. Porque en ocasiones, hermanos, discutimos por el camino. Hacemos cosas, hermanos, que no tienen que ocuparnos. Miren, hermanos, en una ocasión, unos hermanos me dijeron, hermano, ¿cómo ve esta situación? Hasta no sé cómo decirlo, pero ¿qué hacemos aquí, hermano? A ver, ¿qué pasó, hermano? Fíjense, hermanos, que nosotros, por asuntos aquí de la congregación, decidimos comprarnos un aparato de computadora, una impresora, para que las hermanitas hagan sus clases, todo el rollo, y que la iglesia tenga eso. Ok, perfecto, ¿y cuál es el problema? Que salió un hermano a decir, hermanos, ¿y quién va a cuidar la impresora? ¿Quién se la va a quedar? ¿Usted cree, hermanos, que están pensando en la misión, hermano? ¿Por qué las iglesias no crecen, hermanos? Porque a veces nos agarramos discutiendo cosas por el camino, hermanos, sin sentido, hermanos.
Y las almas se están perdiendo, hermano. Oiga, en lugar de decirle a los discípulos, es cierto, no nos sigue, pero vamos a hablar con él. Vamos a hablar, que ese es el camino, que nosotros seguimos al Mesías. No, se lo prohibimos. Simplemente porque no nos siguen, no comparten nuestros ideales. Y Jesús, hermanos, les dice posteriormente en el versículo 42, hermanos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Así termina el Señor, hermanos. Hermanos, nuestro testimonio, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué testimonio, hermanos, estamos dando ante los demás? ¿Qué estamos discutiendo ante los pequeñitos del Señor, mis hermanos? A veces en la mesa de la casa, hermanos, se hablan de los otros hermanos en la fe, y los niños ahí, hermanos, comiéndose toda la amargura de tu corazón. Y luego decimos, ¿y por qué se fue el niño? Oye, aquí andaba en la iglesia, ¿y por qué de repente se fue? Bueno, porque el mal testimonio a veces. Que a veces nosotros como adultos cometemos la imprudencia de hablar en la mesa, hermanos, de cosas que los niños no tienen por qué saberlo. No, ya viste al hermano, hoy sí mira al otro. Y hermanos, como dicen por ahí, ¿verdad? En vez de comernos el alimento, comemos al prójimo en la mesa, hermanos. ¿Cómo, hermanos, entonces vamos a alcanzar nuestros ideales si no tenemos un buen testimonio, hermanos, ni con nuestra propia familia, hermanos? Oiga, hermano, ore por mi esposo porque pues no quiere venir, pero usted cumple lo que el apóstol Pedro dice, de ser una mujer ejemplar. Oiga, que mis hijos, ¿qué estás haciendo tú como padre, como madre, para traerlos al Señor? El buen testimonio, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos visitan personas en la iglesia, hermanos? ¿Y qué es lo que ven que nosotros hacemos? ¿Cómo vamos a crecer en número, hermanos, si no tenemos un buen testimonio? Miren, hermanos, bueno, yo creo que todos lo vivimos, hermanos, pero de repente en las iglesias, hermanos, en las congregaciones, hermanos, bien inmaduros, hermanos. Y yo les digo a los hermanos, si ustedes supieran lo que realmente cuesta convencer a la persona que siquiera visite a la congregación, para que usted con su mala actitud simplemente lo aviente por allá, nuestro mal testimonio, hermano. El hermano hablaba hace un momento acerca del gobierno, hermanos. Hay que alcanzar el gobierno. ¿Saben lo que requieren los ancianos? Buen testimonio. Y dice la escritura, de los de afuera también. Yo me acuerdo, hermanos, en Sierra Ventana, cuando se hizo el gobierno, yo estuve presente ahí, hermanos. Los hermanos que deseaban el ancianato agarraron un cuestionario, hermanos, y se salieron a los vecinos de los que ahorita son ancianos. Buenas tardes, somos de la iglesia del Señor, mire, aquí vive fulano tal, quiero hacer unas preguntas porque el hermano quiere ser anciano, que es una... Y les explicaron cómo es como vecino, cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos. Y los hermanos, la gente, no, o sea, buen vecino, buena persona, no golpea a la hermana, nada, alcanzaron buen testimonio, fueron ancianos de la congregación. Entonces, si usted anhela, hermano, el ancianato, pues tiene que entender que requiere el buen testimonio. Entonces, uno va a decir, no, entonces yo no voy a ser anciano para no, pues como cristiano también. Porque la escritura dice, hermanos, de Hebreos capítulo 11, versículos, alcanzaron buen testimonio. Ustedes notan, hermanos, de que realmente el buen testimonio, hermanos, es de suprema importancia, hermanos, para crecer en todas las áreas. Nuestro testimonio, hermano cristiano, debe reflejar el verdadero amor de Dios. Estamos llamados a ser la sazón del mundo, hermanos. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestros hogares, en la colonia, en las redes sociales. Es testimonio por todos lados.
Nosotros andábamos buscando un terrenito, hermanos, para la construcción del edificio. Y luego un día llegó un vecino ahí, nos tocó la puerta ahí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, vecino? ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Oiga, ahí ando vendiendo ese terrenito porque ustedes son hermanos, ¿verdad? Sí, somos miembros de la iglesia del Señor. Sí, los veo aquí como andan con muchos hermanos. Imagínate, hermano, que no nos comportáramos a la altura. ¿Verdad, hermano? Y luego cuando los hermanos van a la casa, hermanos, y van a la tienda ahí de la esquina, van por refrescos y luego dicen, ¿con quién vienen? ¿Con el hermano Juan Martín? Sí, llévate los envases. Acabo, no me los traen. ¿Por qué esa seguridad, hermanos? Porque saben que la iglesia tiene buen testimonio, hermanos. Entonces, ustedes se fijan, para poder crecer, hermanos, en todas las áreas, requerimos el buen testimonio, hermanos. ¿Queremos ser una iglesia evangelística? Va a requerir buen testimonio. ¿Quiere gobierno? Va a requerir buen testimonio. ¿Quiere fomentar la unidad de la iglesia? Requiere buen testimonio, hermanos. Entonces, si queremos alcanzar esos ideales, es lo que necesitamos. Y número 3, hermanos, número 3, hermanos, ¿qué más necesito, hermanos, para poder alcanzar todos sus ideales, mis hermanos? Número 3, y con esto quiero terminar. Número 3, alcanzar, hermanos, temor de Dios, hermanos. Hebreos, capítulo 4, versículo 1, lo voy a leer, hermanos, en la nueva traducción viviente. Hebreos, capítulo 4, versículo 1, nueva traducción viviente. Dice la escritura, hermanos, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, dice el pasaje, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Otra vez, hermano. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzar este reposo, hermanos. ¿Qué hemos, hermanos, en qué hemos de crecer, hermanos? ¿En el temor de Dios? Fíjense, hermanos, voy a repetir. Amor y número, evangelismo, gobierno, conocimiento, plenitud, disciplina, unidad, predicación, santidad, madurez, servicio. Ahora, fíjense bien, hermanos. Aquí, hermanos, miren, hermanos, ahorita les explico. Hace tiempo, hermanos, yo di en la congregación una clase de ancianos y diáconos, hermanos. Y les dije, hermanos, el que le interese prepararse o conocer los requisitos de ancianos y diáconos va a tener esta serie de clases. Y asistieron varios. Y luego les pasé una hojita, hermano, y dije, el que guste, hermano, aquí está la hojita, verá, ahí la pongo. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Anciano o diácono? ¿Con qué propósito dice eso? No, para ayudarnos a crecer. Así yo sabría cómo enseñar a uno y cómo enseñar a otro. Estos son los nombres de los hermanos que anhelaron el ancianato y el diaconato. Yo aquí los tengo en la Biblia, hermano. Algunos de ellos ya no se congregan. Y aquí quedó, hermanos, la hojita como memoria. No la quiero sacar de mi Biblia, hermano. Y dice el pasaje, hermanos, que leíamos hace un momento, ¿verdad? Dice el pasaje que leíamos hace un momento, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Por qué no alcanzamos los ideales, hermanos? Porque no somos perseverantes. No somos constantes, hermanos, en los planes que como congregación a veces se plantean, hermanos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer este año? Crecer en evangelismo. ¿Cuántos van a participar? Yo, hermano. ¿Y luego qué pasa, hermano?
El hermano entusiasta, hermanos, ya ni siquiera se congrega, hermanos. ¿Por qué no alcanzamos los ideales, hermanos? Porque nos falta temor de Dios, hermanos. Si realmente hubiera en nosotros el temor a Dios, mis hermanos, no, les aseguro que hiciéramos las cosas, hermanos. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo saber que el toro es bravo, hermanos, a que lo tenga aquí, bufándole, ¿verdad? Les aseguro, hermanos, que más de uno le echáramos a correr. Así es la palabra de Dios, es la voluntad. Oh, sí, pero ¿por qué no lo logramos, hermanos? Porque nos falta temor de Dios. ¿Saben qué le pasó, hermanos? Y este es el ejemplo bíblico con el que quiero ilustrar este punto, hermanos. ¿Han oído ustedes de Esaú? Claro que sí, hermanos, que no han oído de él. Miren lo extraordinario, hermanos, de su nombre, ¿verdad? Debería decir Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Así debería decir, hermanos. Pero resulta, hermanos, que Esaú, hermanos, teniendo todas las bendiciones, mis hermanos, simplemente dijo: no me interesa. Vamos al texto, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, en la traducción del lenguaje actual. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, hermanos. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Hebreos 12, 14 al 17, hermanos. ¿Ya estamos por ahí, hermanos? Sí. Le doy lectura. Fíjense bien, hermanos, versículo 14. Así empieza en esta versión. Hebreos 12, 14 al 17, traducción del lenguaje actual. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, dice la Escritura, no van a ver al Señor. Escuchen esto, hermanos, no lo van a ver. Verso 15: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Verso 16: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Verso 17: ustedes saben, verso 17, que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Así dice esa traducción. Hermanos, fuimos a la campaña, fuimos a una actividad de juvenil en Sinaloa, hermanos. Y luego le piden a un hermano que dirige la oración para los jóvenes. El hermano se para, hermanos, y le dice: hermanos, antes de dirigir la oración, quiero dirigirme a ustedes, jóvenes. Dice el hermano. Y luego dice el hermano: jóvenes, no cometan el error que yo cometí. ¿Cuál es mi error? Yo me aparté de la iglesia. Me aparté por un tiempo. Ahora estoy aquí sirviendo. ¿Por qué? Porque tengo un vacío que no logro llenar. Sirvo, ayudo, me inmiscuyo en las actividades, tratando de llenar el hueco que dejé cuando me salí de la congregación. Ahora estoy aquí, persevero, continúo, pero ya quedó aquí un huequito que no puedo llenar. Wow, hermano, eso me impactó realmente, hermano. Y dije: qué buenas palabras para los jóvenes. Y el hermano dio su oración, hermanos, y seguimos con la actividad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón no alcanzamos nuestros ideales, hermanos? Porque no tenemos temor de Dios. La palabra profano, hermanos, del pasaje indica, hermanos, pagano, malo, malvado, vulgar, impuro, contaminado, público, hermanos. ¿Es un pecado público? Esaú, hermanos, tenía un corazón, hermanos, perverso, malvado.
que cuando no recibió la bendición, hermanos, por lo que realmente lloró Esaú, hermanos, no fue por la bendición divina. Él estaba persiguiendo lo material, hermanos. Esa fue la razón de su llanto, hermanos. Porque su corazón, no crean que, hijo, le vendí mi progenitura, ya no va a estar mi nombre ahí. No, eso no le interesó, hermanos. Le interesaba lo material. Y dice la escritura, hermanos, lo procuró, hermanos, recuperar con lágrimas amargas, pero fue rechazado. ¿Por qué no logramos los ideales, hermanos? Porque nos falta temor de Dios. Si realmente, hermanos, en nuestro corazón hubiese temor de Dios, mis hermanos, lográramos todas las metas, mis hermanos. Vean la iglesia primitiva, hermanos. Tenían a flor de piel lo que había acontecido con la muerte de Jesús, y aparte los estaban persiguiendo, hermanos. Tenían temor. Oye, ¿se ha visto lo que le pasó a María y Zafira? Oye, ¿viste lo que pasó allá? Había temor, hermanos. Entonces, si nosotros, mis hermanos, queremos lograr alcanzar nuestras metas, vamos a requerir, hermanos, 3 cosas que hemos visto hoy: victoria ante las pruebas, alcanzar buen testimonio, hermanos, y temor de Dios. Si usted, hermano y hermana, congregaciones presentes, tenemos esos 3 puntos, hermanos, vamos a crecer. Fíjese, una congregación persiguiendo la victoria, buen testimonio y temiendo a Dios, hermanos, crece porque crece, hermano. Entonces, si en esta noche, hermano y hermana, usted está consciente de que algo ha faltado, hermanos, en su congregación, en usted como individuo o como familia, pues es bueno, hermanos, que al salir de este lugar nos vayamos reflexionando, ver, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cuidar mi testimonio con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me vencen las pruebas? No consulto al Señor, soy desobediente. ¿Por qué no crecemos como congregación? Porque nos falta temor de Dios en la iglesia. Nos falta, hermanos, si hay temor de Dios, hay santidad, hermanos. ¿Qué llevaba el sumo sacerdote en su laminita aquí, hermanos? ¿Se acuerdan lo que llevaba aquí, hermanos? Decía, santidad a Jehová, hermanos. La iglesia, hermanos, necesita santidad a Jehová, hermanos. Le aseguro que la iglesia, mis hermanos, crece porque crece, hermanos. Porque estamos haciendo las cosas de acuerdo al manual de Dios. Y vémonos esto a casa, hermanos, a nuestro corazón, a nuestras congregaciones. Y es buen tiempo, hermanos, para evaluarnos y decir, hermanos, hay que ponernos a trabajar. Como David, hermanos, ¿qué es lo que el Señor pide? ¿Qué el Señor quiere? Cambiar estrategias. Vamos a cambiar estrategia. Así que, hermanos, por mi parte, hermanos, es lo que les puedo compartir en esta noche, de todo corazón, hermanos, y esperando que esta meditación nos ayude a todos, hermanos, a alcanzar nuestros ideales. Amén, hermanos. Amén. Hay un himno de invitación en esta oportunidad. Por un hermano está preparado por ahí. ¿Es el número, hermanos? El número 24. ¿De nuestro himnario negro? Okay. Vamos a ponernos de pie, hermanos, buscar nuestros horarios en el número 24, y que este canto, hermano, nos